Lorna Byrne. Escaleras al cielo. Narrado y editado por Ángels. Continuación de la parte 6. Siempre recordaré la escalera de aquella biblioteca. Era grandiosa e impresionante. A lo largo de los años me han mostrado muchos tipos de escaleras, tal vez docena de ellas, que conducían al cielo o que se encontraban dentro de él. Cada una de ellas posee un aspecto singular, pero lo único que tienen en común es que todas ellas son en espiral y nunca acaban en una estructura recta. Se podría decir que son escaleras de caracol. Una de las razones por las que creo que me la han mostrado es para que pueda escribir sobre ellas y así poder ayudar a la gente a comprender que el cielo existe y es infinito. He podido ver las escaleras en diversas situaciones. Algunas veces las he percibido y me encuentro sumida en un estado de plegaria meditativa. En ocasiones me la han enseñado cuando una persona ha fallecido o cuando ha tenido experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, obviamente, nunca me han permitido llegar hasta la cima. Siempre me han pedido que retrocediera, ya que, de lo contrario, ahora no podría estar sentada aquí escribiendo este libro. Cuando asciendo por una escalera hacia el cielo, me invade una increíble sensación de regocijo, ya que me siento más próxima a Dios. El ángel Amén normalmente me acompaña. Parte 7. La lluvia me acaricia. A pesar de que ni Christopher ni Owen habían conseguido que les concedieran una hipoteca para comprarme la casa de Maynes, yo seguía haciendo los preparativos para arreglarlo todo con la abuela Brennan y conseguir que la vieja granja pasara legalmente a mi propiedad. Aunque sabía que sin el dinero que los chicos me pudieran dar para comprar la casa no podría hacer las reformas necesarias en la granja y teniendo en cuenta el estado en el que se encontraba en ese momento, me resultaría imposible vivir en aquel lugar. Un día, Owen le explicó a su jefe las dificultades por las que estaba atravesando para conseguir una hipoteca y él le ofreció su ayuda. Cuando me lo contó, lleno de entusiasmo, no pude evitar sonreír. Su jefe estaba escuchando a su ángel. El buen hombre le ayudó con los trámites bancarios. Sin embargo, a pesar de su colaboración, tardó varios meses en lograr el préstamo, ya que Owen no tenía más que 19 años y el banco se empeñaba en reducir el montante de la hipoteca. Finalmente se la concedieron. Todavía recuerdo el día en que Owen me comunicó que estaba definitivamente aprobada. Al escucharlo lancé un profundo suspiro de alivio. Unos días después, un camión que reportaba una grúa apareció una mañana por la casa de Maynes y depositó un pequeño cobertizo de metal en el jardín. Aquel lugar serviría para guardar todas las cosas de la mudanza. A partir de entonces, comencé a meter mis pertenencias y las de Megan en el cobertizo. Megan se lo pasó en grande con tanto movimiento. Cuando me sentía preocupada, el ángel Osus hacía su aparición y me tranquilizaba. Lorna, hay muchos ángeles de la guarda susurrándoles a algunas personas para que te echen una mano. Ni siquiera conoces a la mayoría de ellas, pero no te preocupes, porque se van a obrar muchos milagros, me decía a veces. Una tarde, un vecino llamó a la puerta. Me comentó que había escuchado decir a Owen que me estaba mudando y se brindó a ayudarme. Cuando le hablé de la granja, se ofreció a enviar a un amigo suyo llamado Tommy, que era arquitecto, para que le echara un vistazo e hiciera un cálculo aproximado de todo el trabajo que habría que llevar a cabo. Acepté la oferta agradecida y un domingo, varias semanas después, me reuní con Tony en la vieja granja. Le echó un vistazo a fondo y me confirmó todo lo que mis hijos habían pronosticado. Aquel lugar se encontraba en muy mal estado e iba a ser necesario reformarlo completamente. Le expliqué que contaba con un presupuesto muy limitado. El arquitecto miró a su alrededor, preguntándose cómo podría reducir la lista de tareas que había que hacer. Dicha lista completaba cambiar la instalación eléctrica, la fontanería y colocar una fosa séptica,
sustituir todos los suelos y los marcos de las ventanas que estaban consumidos por la carcoma y fumigar el lugar para asegurar de que la carcoma quedara completamente exterminada. Realmente había muy pocas cosas que se pudiera eliminar de aquella lista. Siguiendo los consejos del arquitecto y después de hablar con los chicos, publiqué un anuncio en el periódico local solicitando un albañil. Recibí algunas respuestas, pero todas eran muy caras y no había forma de reunir el dinero que me pedían. Un día, un carpintero llamado Eddie contestó al anuncio. Parecía ser muy barato, así que Tony y yo acordamos reunirnos en la casa con él un sábado por la tarde. Megan y yo llegamos primero y poco después aparecieron Eddie y Tony. Yo me hice a un lado mientras ellos recorrían la granja habitación por habitación y la examinaban de arriba abajo. Después de que conversaran entre ellos, Tony vino a hablar conmigo en privado y me dijo que Eddie era una buena opción, que su precio era razonable y que podía hacer una parte importante del trabajo, aunque más adelante tendría que contratar a un electricista y a un fontanero. Estaba emocionada. Por fin las cosas comenzaban a salir adelante. Contaba con alguien que podía reformar la casa. Eddie no pudo empezar a trabajar hasta unas semanas después, puesto que previamente tenía que terminar otro trabajo. Me pareció bien, así que nos daría tiempo para limpiar la casa antes de que se pusiera manos a la obra. Yo quería saber si podía salvar alguno de los viejos muebles de la granja. Me encantaba todo lo antiguo. A la semana siguiente fui con Mega y Christopher y nos quedamos en una pensión cercana. Pude salvar algunas cosas, un armario, un par de cajoneras y 2 lavabos de mármol. Incluso convertí un soporte de madera para el orinal en un pequeño taburete. Me habría gustado haber podido salvar más cosas, pero la mayoría de los muebles estaban tan carcomidos que me vi en la obligación de tirarlos. Metimos todo lo que pudimos conservar en uno de los enormes cobertizos que había junto a la casa y comenzamos a aplicarles un tratamiento contra la carcoma. Cada vez que podía, Christopher pasaba los fines de semana trabajando en la granja. Una de las tareas más arduas consistía en cambiar los dinteles de madera que se extendían por encima de todas las ventanas. El primer día que empezamos a realizar esta tarea, Christopher me pidió que intentara arrancar un pedazo de dintel, como si se tratara de una rebanada de pan. Lo miré fijamente, preguntándome cómo demonios iba a poder hacer eso con la madera. Sin embargo, arranqué un pedazo, tal y como lo haría con un pan tierno, y sorprendentemente se deshizo en mis manos. Al parecer, todos los dinteles de madera estaban igualmente depodridos y tuvimos que retirarlos y sustituirlos por otros de cemento. Aquello fue una tarea muy dura, ya que los dinteles medían 3 metros o más de largo y eran increíblemente pesados. Christopher tenía un amigo que nos podía echar una mano. Pero aquello era un proceso lento. Me di cuenta de que cuando esos dinteles de cemento se colocaban en su lugar, los ángeles estaban más atentos de lo habitual y me pedían que permaneciera alerta. Solía ver a 5 de ellos alrededor de los chicos ayudándoles a levantar un dintel. Resultaba estremecedor verlos, pero también me consolaba saber que los ángeles estaban también allí para no perderlos de vista. Un día, mientras estaba poniendo los dinteles nuevos bajo mi supervisión, un ángel me ordenó: Lorna, dirígete a la parte posterior de la casa. El ángel Osus te está esperando allí. Me bajé de una de las ventanas y avancé sorteando una montaña de escombros. Mientras caminaba vi al ángel Osus de pie a un lado de la casa. Como era habitual, presentaba el aspecto de un viejo profesor de escuela y su capa se agitaba con el viento. Me dirigí una sonrisa y se rió debido a mi aspecto. Estaba cubierta de polvo mientras decía: Lorna, esas botas te quedan demasiado grandes. Justo en ese momento perdí el equilibrio y comencé a resbalarme. Osus extendió el brazo y me sujetó. Gracias, Osus. Ya solo me faltaba que acabara llena de rasguños y moratones, exclamé.
Nos sentamos sobre los escombros, hablamos un rato y le expresé mis preocupaciones. Osus, cuando Christopher y su amigo estén trabajando en el piso de arriba, van a correr un grave peligro. No tienen un suelo sobre el que apoyarse. Tendrán que mantener el equilibrio sobre unas planchas extendidas a lo largo de las vigas. El ángel me cogió la mano. No te preocupes, Lorna. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que no les ocurra nada. Osus me tranquilizó por completo. Oí que llegaba un coche por el callejón y el ángel desapareció. Cuando los chicos trabajaron en el piso de arriba, solo perdieron el equilibrio una vez, pero se les arreglaron para sujetarse. Sé que lo consiguieron gracias con la ayuda de los ángeles. Me alegré mucho cuando todos los dinteles de cemento estuvieron finalmente en su lugar y pudieron acabar aquella tarea. En cuanto a levantar el suelo del granero, que se convertiría en la habitación principal de la casa, fue una tarea terrible. Tuvieron que cavar a una profundidad de 90 centímetros. Los primeros 30 centímetros no resultaron demasiado complicados, ya que principalmente había suciedad y piedras. Pero a partir de ahí se encontraron con rocas enormes. Fue necesario alquilar un equipo para romper esas rocas en pedazos pequeños. Por lo tanto, los patios de la parte frontal y de la parte posterior de la casa se llenaron de escombros. Algunas veces Christopher tenía que abrir un camino que fuera lo bastante amplio como para que pudiera pasar la carretilla. Aquella tarea también llevó varios meses, ya que mi hijo solo podía trabajar los fines de semana. Me daba la sensación de que llevábamos una eternidad tratando de hacer que la vieja granja fuera habitable. No siempre llevaba a Megan a la granja, porque algunas veces resultaba demasiado peligroso. La pequeña no paraba de interrumpir a Christopher, diciéndole que quería enseñarle la nueva casa a una de sus muñecas o a su osito de peluche. Cuando se encontraba allí, se entretenía jugando en un rincón con algunos pedazos de madera. Solía hacer una mesa o una cama para su muñeca y un taburete para que se sentara su osito de peluche. Un día, la escuché decirle a este que no se cayera al suelo porque se pondría perdido de polvo. A Megan le encantaba observar lo que estábamos haciendo y se sentía fascinada por todo. Mi hija era muy feliz cuando estaba en la granja. Allí se sentía más relajada. Cuando la observaba sabía que había tomado la decisión correcta de mudarnos, a pesar de lo lenta y penosa que resultaba aquella tarea. Algunas veces la miraba fijamente y veía a su ángel de la guarda sentado en el suelo jugando con ella. Su ángel de la guarda aparentaba tener unos 8 años, era un poco mayor que mi hija, que por entonces tenía 5, pero los dos eran parecidos en muchos sentidos. Aparentemente eran dos niñas normales que jugaban juntas, salvo por el hecho de que su ángel de la guarda no estaba cubierto de polvo como Megan. Algunas veces su guardián celestial se daba la vuelta y me miraba. Tenía unos enormes ojos como platos, de color castaño, y eran muy hermosos y relucientes. Su cabello era largo y oscuro, recogido en una coleta y sujetado con cintas de cuero de diferentes colores. No siempre puedo ver el ángel de guarda de Megan, así que me siento privilegiada cuando lo consigo. De hecho, me ocurre igual cuando veo a cualquier guardián celestial. Tal y como he dicho antes, puedo ver la intensa luz de un correspondiente ángel de la guarda detrás de cualquier persona. Nunca he visto a ningún ser humano, hombre, mujer o niño, que no vaya acompañado por la luz de su guardián celestial. Pero cuando el ángel de la guarda de una persona se muestra, me siento enormemente privilegiada. Su aparición se puede deber a varias razones. Algunas veces se muestra para anunciarse que algo va mal y me pide que rece por alguien. En otras ocasiones establece una conexión espiritual entre el alma de esa persona y mi propia alma. Puede que no vuelva a ver más a esa persona y que nunca llegue a saber su nombre. Pero esto no importa. Su ángel de la guarda y mi propio guardián celestial están haciendo lo que Dios le ha encomendado,
Establecer un contacto espiritual entre el alma de esa persona y la mía. Siempre que su alma necesite establecer un contacto espiritual, puede ver su rostro. Durante todos y cada uno de los días de mi vida veo muchos rostros delante de mí y rezo porque hallen la sanación en sus vidas. Recuerda que todo el mundo tiene un ángel de la guarda. Nunca estás solo y tu guardián celestial no te abandona en ningún momento.